En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Llegamos al domingo 19 de septiembre del año 2021, en donde la liturgia nos dice que es el domingo 25 del tiempo ordinario. El salmo responsorial tiene como responsorio: el Señor es quien me ayuda. En la primera lectura tenemos lectura del libro de sabiduría, tomada del capítulo 2, versículo 12, y del 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Así, a simple vista, este libro de sabiduría podemos identificar inmediatamente que habla de Jesucristo. Sin embargo, habla de toda aquella persona que busca la justicia en los demás, en sí mismo, en su entorno, en sus círculos inmediatos. ¿Por qué? Porque lo primero que dice es que nos echa en cara. El malvado no le gusta que le echen en cara aquello que hace mal a los demás. Y más triste todavía, porque hasta ellos mismos dicen: nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Creo que ya desde aquí empieza esa contradicción del malvado. Saben que están haciendo mal y aún así lo siguen haciendo y le reprochan a aquel que les hace las observaciones. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Todos aquellos que nos apegamos al Evangelio de Jesús, empezamos a entender que la fe es quien mira por nosotros. Es Dios Padre quien mira por nosotros, y es la fe, la sabiduría que nos va dando el camino, el acercamiento con el hermano, las necesidades que estamos viendo en los demás, cómo es que el Señor va viendo por aquellos que se apegan a Él y aquellos que lo necesitan. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Estamos siguiendo esta lectura de esta carta. Esta está tomada del capítulo 3, de los versículos 16 al 4 del versículo 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios
O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Santiago a la comunidad en esta carta del apóstol Santiago a la comunidad a la que se lo dirige? Simple y sencillamente que las cosas del corazón son quien a fin de cuentas vienen y nos gobiernan. Las cosas que nosotros depositamos en el corazón se convierten en pasión. Es allí donde se guardan esos sentimientos. Y cuando una pasión es bien encauzada, da frutos. Cuando una pasión es mal encauzada, causa problemas. Por eso aquí constantemente dice Pablo, ustedes codician lo que no pueden tener y terminan asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y combaten y hacen la guerra. Pero en cambio, ¿qué pasa con aquellos que tienen a Dios en el corazón? Ya las lecturas anteriores, de los días anteriores, acabamos de ver cómo nos dice que la boca habla de lo que el corazón tiene. Las obras hablan de lo que el amor y la fe tiene. ¿Y qué dice aquí? Los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Son amantes de la paz, son comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Hay que albergar en nuestro corazón el amor de Dios, para que ese amor de Dios sea el que dé fruto a través de nuestra fe y a través de nuestras obras. En el Evangelio vamos a leer a Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino iban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. 2 elementos para dividir este evangelio. El primero es sobre la explicación que Jesús viene dándoles acerca de su pasión, acerca de lo que va a venir siendo su muerte y cómo es que ellos simple y sencillamente escuchaban y aunque no entendían tenían miedo de preguntar. Se les hacía muy extraño escuchar a su maestro decir que iba a ser muerto, que iba a ser entregado, pero al mismo tiempo que iba a resucitar. ¿Cómo lo habrá dicho Jesús? ¿Saben? Sin embargo, ellos tenían miedo de pedir las explicaciones al propio maestro, seguramente porque les decía muy, pero muy seguro de lo que iba a pasar. Y luego viene esta segunda parte, donde le dice, a ver,
¿qué es lo que venían ustedes platicando en el camino? Cuando Jesús se entera de que ellos buscaban a alguien importante, Jesús inmediatamente les dice: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Jesús, a fin de cuentas, eso es lo que venía haciendo. Servía a los de su pueblo y a los paganos. Hay que recordar cuántos milagros hizo, cuántos efectos de misericordia hizo. Recordemos hace unos días acerca de la curación que le hace al oficial romano, donde le cura a un criado que era muy importante para este oficial. Era romano, no tenía por qué haberle hecho el favor. Sin embargo, la intercesión de los ancianos y luego de los amigos y de la fe que el mismo oficial mostró, es como Jesús reconoce ese servicio, el estar al servicio de todos, ese de ser el último. Recuerden, el oficial dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con que tú des la orden es necesario. Ya desde ahí vemos esta frase: el servidor de todos y el último de todos. La oración colecta que nos sugiere la Iglesia, la liturgia para este domingo 19 de septiembre del año 2021, que corresponde al domingo 25 del tiempo ordinario, nos dice así: Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga.